Buenos días a todos. Estamos en familia esta mañana y a mí me gustaría empezar, por supuesto, dándole las gracias a la SIP por la invitación a este seminario y muchísimas gracias también a las autoridades paraguayas por la organización del seminario. Decía el primer día que los paraguayos eran buenos anfitriones, yo creo que se quedaron cortos, son unos excelentes anfitriones y está siendo un seminario estupendo. La gran crisis económica global del año 2008, como ustedes saben, fue especialmente grave para la zona euro y en el epicentro del problema se situaban los países del sur. Todo el mundo apuntaba a los países del sur y uno de esos países era España y en concreto las cuentas públicas españolas. Se ha hablado muchísimo, se ha escrito muchísimo durante la última década de la evolución de la política fiscal en España y yo quería aprovechar esta oportunidad, esta invitación que me dio la SIP, para comentarles cómo desde el Ministerio de Finanzas y cómo todos los que hemos estado trabajando en política fiscal estos años hemos afrontado los retos continuos que se nos venían encima día a día. Hay que recordar la situación de partida. Cuando la crisis económica explotó en el año 2008, justo el año antes, en el año 2007, España aparentemente tenía una posición fiscal sólida. Teníamos un superávit de un 2% del PIB y éramos uno de los pocos países de la eurozona que tenía superávit. Además, también teníamos una deuda pública muy baja. Excepto un país nórdico, éramos el país con menor deuda pública de la eurozona. Ahora bien, 2 años más tarde, en el año 2009, el déficit llegó a alcanzar 2 dígitos, un 11% del PIB. Para que ustedes se hagan idea de la dimensión, esto es un agujero de en torno a 120.000 millones de euros. 120.000 millones de euros era la cifra que sumaban la política de educación y la política de sanidad ese año. Teníamos un deterioro de nuestro saldo fiscal de 13 puntos de PIB. Nunca en la historia democrática de España y nunca desde la Gran Depresión en los registros históricos encontrábamos un déficit tan abultado. Esta situación, además de las finanzas públicas, se producía en un contexto de recesión económica global. En ese año, en el año 2009, España estaba decreciendo un 3,9%. Pero es que además nos enfrentábamos a una crisis de una magnitud enorme en las finanzas públicas y el escenario era totalmente inédito. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque a diferencia de situaciones pasadas, España tenía que acometer un gran ajuste fiscal sin los instrumentos de política monetaria con los que había contado en el pasado. Es decir, la política monetaria en España, por la pertenencia a la zona euro, estaba transferida al Banco Central Europeo. Esto significa que no podíamos hacer ajustes en el tipo de cambio. Esto significa, de facto, que España no podía utilizar el instrumento que había utilizado en otras crisis fiscales, como ayuda para salir de ellas. Pero es que además en el ámbito de la política fiscal también nos encontrábamos que teníamos los instrumentos limitados por la pertenencia a la zona euro. ¿Qué quiero decir? España, por ser parte del proyecto del euro, está sometido a unos mecanismos de vigilancia y unos mecanismos de supervisión, de tal manera que no era posible utilizar la política fiscal con estímulos de demanda que nos ayudaran a estimular nuestra economía. Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, de la Unión Europea y de la zona euro, nos encontramos que España pasa a ser el país de la zona euro con mayor déficit público, excluyendo el caso de Irlanda, que merece un análisis especial porque en el año 2009 tuvo un rescate para el sector financiero. ¿Por qué había sido así? Pues en España lo que ocurrió es que teníamos nuestra propia crisis interna, una crisis del sector inmobiliario, que se pinchó en el mismo momento en el que estalló la burbuja, en el mismo momento en el que estalló la crisis global. Y esto hizo directamente que nuestros ingresos, no es que cayeran, nuestros ingresos se evaporaron. España perdió 70.000 millones de euros de ingreso en tan solo 2 años. Fue exactamente 15 veces más que la pérdida de ingresos que se produjo de media en la Unión Europea. 15 veces más. Nos encontramos, por tanto, como les digo, con unas políticas macroeconómicas que estaban limitadas por la pertenencia a la Unión Europea, con una crisis fiscal de dimensiones gigantescas y en esta situación lo que les voy a contar es qué es lo que hicimos.
La política económica tenía dos partes muy diferenciadas. Durante la última década se han hecho una batería de reformas muy intensa, se ha actuado en todos los ámbitos posibles, en el mercado laboral, pensiones, en el sistema eléctrico, reforma de la gobernanza pública. Yo creo que todos los sectores de la economía ha sido necesario abordarlos con reformas de importante calado en muchos casos. Y en el ámbito de la política fiscal, lo que se ha hecho es una actuación doble. Por una parte, durante estos 10 años hemos hecho una reforma profunda de nuestro marco de gobernanza fiscal, como no puede ser de otra manera. Nos dotamos, por una parte, de una nueva regla fiscal que lo que hacía era incorporar todos los requerimientos que nos pedía la Unión Europea, lo transponíamos a nuestro entorno. No hay que olvidar que ni más ni menos que la Unión Europea, durante esta crisis del euro, llegó a sacar en total 9 normas entre reglamentos y directivas muy profusas que establecían determinados requisitos a nuestros variables fiscales y a nuestros nuevos requisitos a nuestro marco de gobernanza. Todo eso lo hemos ido incorporando los países miembros. Pero es que además España llegó incluso a cambiar su constitución, de tal manera que para España el principio de estabilidad presupuestaria es un principio constitucional. Yo creo que somos el único país, o de los pocos países, que tienen el término déficit estructural en la Constitución, y lo digo porque es un término que los economistas, como ustedes saben, es muy difícil de entender ese término, y nosotros lo tenemos incluso consagrado en la Constitución, prohibiendo el déficit estructural en la Administración central y para las comunidades autónomas. En definitiva, la situación en el 2009 era dantesca. La situación en el 2009 de las finanzas públicas era muy preocupante. La pregunta no era si España iba a tener que pedir el rescate. La pregunta, si nos retrotraemos al verano de 2012, era ¿cuándo España va a pedir el rescate? Y así lo podíamos leer en revistas como The Economist y todas las revistas a nivel mundial que se estaban publicando en aquella época. No hay que olvidar que el rescate de España, que es la cuarta economía de la eurozona, tenía un efecto contagio a Italia y podía suponer, o supondría de facto, el fin del proyecto del euro. En paralelo a la reforma del marco de gobernanza pública, para solucionar, para corregir un déficit de un 11% del PIB, fue absolutamente necesario adoptar muchísimas medidas de ajuste fiscal. Y es en esas medidas de ajuste fiscal en las que yo me voy a centrar hoy. Si nos preguntamos cuáles son las características de ese ajuste fiscal de una década que está llevando España, pues podemos encontrar unas características que lo definen, que serían, por una parte, se ha llevado a cabo un ajuste fiscal, lo que diríamos en terminología anglosajona, timely, en el sentido de lo que se ha hecho es compatibilizar la vuelta al crecimiento económico con la reducción del déficit público. También podríamos decir que es una reducción equilibrada en el sentido de que han participado todas las administraciones públicas, y es que España es un país fuertemente descentralizado. Ha sido un ajuste fiscal equitativo. Si lo miramos por la parte del gasto, se ha puesto mucha presión en determinadas partidas de gasto, en todas las partidas de gasto, pero ha habido determinadas partidas de gasto social que se han dejado sin tocar, y ahora lo veremos. Y también decimos que es un ajuste permanente. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues aquí volvemos con el tema del déficit estructural. En España, en el año 2007, teníamos un déficit estructural que, según nos decían los organismos internacionales, y ahí están las estadísticas del FMI, de la OCDE, teníamos un déficit estructural cero. Es decir, el déficit estructural, el componente del déficit que deriva de las decisiones discrecionales de nuestras autoridades económicas, era cero. Ahora bien, 2 años después nos encontramos con un déficit estructural que era de un 9% del PIB. Ustedes saben lo difícil que es medir el déficit estructural, no es una magnitud observable. Podemos estar discutiendo largo y tendido sobre la metodología de calcular el déficit estructural, pero lo cierto es que teníamos un serio problema de fondo y era necesario actuar. Una de las preguntas que sobre todo nos hacíamos en el Ministerio de Hacienda en el año 2009 es ¿cuál es el ritmo óptimo de consolidación fiscal? Cuando España superó el umbral de déficit del 3% del PIB, entramos en un procedimiento que en la Unión Europea se llama procedimiento de déficit excesivo, y la Unión Europea nos daba un periodo de 3 años para corregir el déficit. Estábamos decreciendo un 3,6%, la economía no tiraba y de hecho tuvimos en España
una recesión que tenía forma de W. Durante los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 la economía estuvo en recesión. Pero es que además nos encontrábamos con el problema de que llevar un ajuste fiscal demasiado abrupto hubiera ahogado aún más la economía y por el efecto también de los estabilizadores automáticos hubiéramos entrado en una espiral recesiva, en un círculo vicioso, de tal manera que nosotros nos preguntamos cuál es el ritmo óptimo de la consolidación fiscal que tenemos que llevar, porque 3 años nos parecían pocos para poder corregir la situación de las finanzas públicas. Dicho de otra manera, voy a poner un ejemplo. Esto es como si entramos en una curva cerrada con un vehículo a gran velocidad. La velocidad es el déficit público. La sostenibilidad financiera viene dada por la posibilidad de mantenerlos en la curva. A mayor velocidad, mayor era el déficit público que teníamos. Si ustedes están en esa situación, lo que tienen que hacer es encontrar la velocidad adecuada para, de una manera, no provocar un trompo y salirse de la curva, o de otra manera, no seguir con esa velocidad tan elevada y también salirse de la curva. Pues eso es lo que intentamos hacer a la hora de definir el ajuste fiscal en España. Por una parte, no se podía hacer un ajuste fiscal muy abrupto que ahogara la economía, pero por otra parte teníamos totalmente claro que no podíamos seguir dejando que el déficit siguiera creciendo tan rápido. Lo que se hizo fue, pues, como les digo, ir adoptando medidas y en el año 2012, precisamente para recuperar la credibilidad de los mercados, 2012-2013 sí que se hizo una intensa reducción de déficit público, pasando de un 10% del PIB a un 6% del PIB en 2 años, y a partir de entonces lo que se ha venido haciendo más o menos es reducir el déficit público 1 punto porcentual cada año. Esto ha exigido renegociaciones con las autoridades de la Unión Económica y Monetaria, con la Comisión Europea, de tal manera que lo que hemos hecho es, teniendo en cuenta la situación de la economía española, teniendo en cuenta siempre los márgenes que nos daba la normativa comunitaria, se ha renegociado la senda de consolidación fiscal, de tal manera que España realmente ha conseguido volver al crecimiento económico y ahora mismo situarnos en un nivel de déficit que se encontró el año pasado en el 3,1% del PIB y se espera que este año 2018 se reduzca hasta el 2,8% del PIB. Les decía también antes que la estrategia de consolidación fiscal ha sido equilibrada. ¿Por qué pongo acento en esto? Si miramos los rankings internacionales, España es uno de los países más descentralizados por el lado del gasto público. ¿A qué me refiero? El 50% del gasto está gestionado por los gobiernos subnacionales. Está gestionado por las comunidades autónomas, que sería equivalente a los departamentos más o menos que tienen aquí, que tienen muchísima autonomía, y por los 8.000 ayuntamientos que hay en España. 50% del gasto. La política de educación, la política de sanidad, son políticas que están transferidas a las comunidades autónomas. De tal manera que si teníamos que acometer un ajuste fiscal de la dimensión que les estoy diciendo, era impensable que todo ese ajuste fiscal lo realizara exclusivamente el Estado. Era absolutamente necesario que todas las administraciones públicas participasen. Los resultados están ahí y los resultados ponen de manifiesto, si vemos los datos de 2017, que todas las comunidades autónomas han participado de ese ajuste fiscal. Para ello fue necesario que la ley de responsabilidad fiscal que se sacó, o sea, las reglas fiscal que operan en España, pusieran acento también en cómo se deben comportar y la disciplina fiscal que tienen que tener tanto comunidades autónomas como ayuntamientos. Nosotros en España tenemos, por una parte, una regla fiscal que establece metas fiscales para todos los niveles de la administración. En segundo lugar, tenemos también una regla fiscal que hace referencia a la variación del gasto público de un año a otro, que también opera en todos los niveles de la administración, y tenemos también metas de deuda pública. Esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, que se aprobó en el año 2012, después de 5 años de funcionamiento, vemos que efectivamente, aunque tiene sus partes buenas y menos buenas, pero efectivamente sí que los resultados están ahí y ha dado resultados positivos en España. En la administración central se llegó a alcanzar un déficit de un 9% y actualmente está por debajo del 2%.
En el caso de las comunidades autónomas, el máximo se registró en un 5% de déficit en el año 2011 y ahora, sin embargo, nuestras comunidades autónomas están próximas al equilibrio presupuestario. El caso de las corporaciones locales, de los ayuntamientos, es aún más llamativo porque llevamos 5 años registrando superávit. Y en el ámbito de la seguridad social, que es el nivel de la administración, no se registran las cotizaciones sociales por el lado del ingreso y también se registran las pensiones y las prestaciones por desempleo. Sí que es cierto que sigue registrando un elevado déficit público y el año pasado, en 2007, fue el primer año que se consiguió rebajar mínimamente, pero sí que se consiguió rebajar el déficit público de la seguridad social. Les pongo aquí un mapa de las comunidades autónomas porque es frecuente también encontrar en la literatura internacional, en muchos artículos de prensa económica, que las comunidades autónomas son una fuente de inestabilidad para las cuentas públicas españolas. Y yo les digo, con un déficit de un 0,4% que cerraron el año pasado, con un déficit de un 0,3% que se registra este año, ¿de verdad ustedes piensan que es una fuente de inestabilidad para las cuentas públicas españolas? El año pasado 4 comunidades autónomas registraron superávit y ahora mismo todas las comunidades autónomas están por debajo de un déficit de un 1% del PIB, a excepción de Murcia. En definitiva, una de las cosas que observamos es que la Hacienda en España, pues sí que hemos conseguido una vertebración gracias a las reglas fiscales que se han establecido estos años. También vemos que tanto las comunidades autónomas como las corporaciones locales fueron muy conscientes de la dimensión del problema que había y han asumido como suyo el objetivo, las metas fiscales que se han ido estableciendo estos años. Y es que en definitiva también hay que tener en cuenta que en mercados financieros tan convulsos como estuvieron en el 2012-2013, a la hora de financiarse sí que era importante tener una credibilidad en la política fiscal. De tal manera que las comunidades autónomas y corporaciones locales vieron que la única manera, la única salida posible era realmente sanear sus cuentas. Otra pregunta, ¿dónde? ¿Dónde se ha ajustado? Todas las partidas de gasto sí que han sido objeto de ajustes fiscales, con algunas excepciones. La primera, intereses, por motivos obvios. Íbamos teniendo más deuda a medida que ese coche va cogiendo velocidad en la curva, ¿verdad? Íbamos teniendo más deuda y entonces también había que pagar más intereses. Otra partida en la que no se ha ajustado es también en el seguro de desempleo. España tiene una fuerte reacción de los estabilizadores automáticos. España tuvo y seguimos teniendo una alta tasa de desempleo y entonces también el seguro de desempleo es la partida de gasto que se nos ha disparado durante estos años. Y eliminando esas dos partidas de gasto, hay una partida de gasto discrecional sobre la que los distintos gobiernos pudieron actuar, pero se decidió no hacerlo, que es en la partida de pensiones. Las pensiones han estado congeladas algún año, las mínimas no, han tenido incrementos mínimos, pero han tenido incrementos en un momento en el que el gasto social iba bajando, pero ha sido la única partida de gasto que no se ha ajustado durante estos años. De tal manera que si hacemos una foto, en el año 2007 el gasto social representaba aproximadamente el 58% del gasto total y vemos que una vez que hemos acometido este ajuste fiscal durante aproximadamente 9-10 años, tenemos un gasto social que ahora mismo es el 64% del gasto total. Pues no le puedo ocultar que esto ha exigido un esfuerzo muy duro en el resto de partidas presupuestarias, como no puede ser de otra manera. Los intereses han crecido en esta época más de un 60%, las pensiones y prestaciones por desempleo, si los computamos en una partida única, han crecido casi un 15%, y ahora vamos, por ejemplo, a los sueldos y salarios, a la remuneración de los asalariados, y sí que, claro, durante estos años hemos tenido, pues al principio recortes y luego congelación, y ahora ya van subiendo mínimamente, pero si hacemos una foto, vemos que durante estos 2 años ha decrecido esa partida un 2%. Enlazo con una cuestión que salió ayer. Ayer decíamos que a veces también se prestaba en el Ministerio de Finanzas poca atención a determinadas partidas de las empresas públicas, de las sociedades públicas, porque nos estábamos mirando realmente el gasto de los ministerios.
Bueno, yo les digo que la crisis en España ha sido una oportunidad y sí que, por ejemplo, en la partida de remuneración de asalariados, de sueldos y salarios, sí que se han establecido pues requisitos también para las empresas públicas y requisitos que vamos a seguir manteniendo incluso ahora que el ajuste fiscal es más moderado. De tal manera que ahora mismo una empresa pública tiene que ajustarse también al incremento de los sueldos y salarios que se determine para el resto de funcionarios públicos y no pueden ser un mundo aparte. En el ámbito de los consumos intermedios, o no sé cómo lo llaman aquí, gastos corrientes, luz, agua y demás, también se ha hecho un esfuerzo, pero todos sabemos que los esfuerzos son limitados en los gastos corrientes que se puede realizar. Y así ha sido. O sea, vemos que en consumos intermedios hemos tenido un ajuste de un poco más de un 3%, y en otros empleos corrientes, con muchas ganancias de eficiencia, con una reforma de las administraciones públicas, con mucho esfuerzo por racionalizar los organismos públicos, pues se ha conseguido bajar esas partidas un 10%. Entonces, ¿dónde es donde realmente se ha llevado a cabo el ajuste en España? Bueno, pues los gastos de capital se han reducido más de un 50%. Los gastos de capital son inversiones, fundamentalmente, inversiones en infraestructuras. Esto les puede llamar muchísimo la atención. Pero lo cierto también es que antes de empezar la crisis, si nosotros miramos los rankings internacionales de infraestructuras, y me refiero por ejemplo al del Foro Económico Mundial, en el ranking de competitividad nos miden las infraestructuras de los distintos países. Y ahí sí que es cierto que España tenía una buena posición en infraestructuras, de tal manera que sí que nos ha permitido ese stock tan generoso de infraestructuras que teníamos, que durante estos años el ajuste se haya concentrado ahí. Cuando les digo que teníamos una buena posición de infraestructuras es que España se situaba, por ejemplo, en el top 10 de las infraestructuras cuando nos comparábamos con otros países. ¿Esto por qué era así? Bueno, pues porque qué duda cabe que se han aprovechado los fondos de la Unión Europea para construir infraestructuras en España, y también porque les recuerdo que también tuvimos una época de expansión económica en donde también se construyeron muchísimas infraestructuras. De hecho, en el país ha habido un fuerte debate si a lo mejor se han construido infraestructuras que no han estado suficientemente planeadas, suficientemente pensadas, y que a lo mejor se hubieran tenido que utilizar esos recursos públicos para otros fines. De tal manera que si nos comparamos con otros países, vemos que en el ámbito de las infraestructuras ferroviarias y de la alta capacidad, en la alta velocidad, España llega a tener un puesto 3 y 4 a nivel mundial, que no se corresponde con el peso que tiene la economía a nivel mundial. En el ámbito también de puertos, aeropuertos, también solíamos estar en el ranking más o menos, o sea, en el top 10 del mundo, cuando realmente pues nuestra economía no estaba en esa situación. De tal manera que, como ya les digo, eso es lo que nos ha permitido ajustar durante estos años, y ahora a futuro sí que se pretende que las infraestructuras, bueno, pues se vayan recuperando. También el año pasado se lanzó un importante programa de inversión público-privada, pero que se vayan recuperando paulatinamente, porque el ajuste fiscal tiene que continuar. Hemos repasado el pasado, y si echamos una vista al futuro, ¿ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos una herencia de la crisis. Y esta es la herencia que nos ha dejado esta crisis de magnitud desconocida hasta ahora. La herencia es la deuda pública. España tiene una deuda pública de un 98% del PIB. Yo les decía que al principio de la crisis la deuda pública española era un 36%. El nivel de deuda pública de España está un pelín por encima, pero similar al nivel de Francia, muy por encima de Alemania, que es la gran economía de la Unión Europea con menor deuda pública, pero sin embargo, si miramos la eurozona en su conjunto, una de las grandes vulnerabilidades que tiene es la deuda pública. Un análisis específico merece Italia. Italia es una de las grandes economías de la eurozona con una deuda pública bastante desproporcionada, roza el 132% del PIB. Bueno, durante estos días se está hablando bastante de Italia, yo creo que las noticias también llegan aquí. Entonces a mí me gustaría comentarles qué es lo que está pasando ahora mismo en la eurozona y por qué se está armando tanto lío con la situación italiana, que al final también nos repercute en todos los que somos parte del proyecto común de la zona euro. Desde el año 2013 las autoridades comunitarias nos exigen que antes del 15 de octubre nosotros presentemos un plan presupuestario para que la Comisión lo pueda analizar, lo pueda revisar y, llegado el caso,
pueden devolver a las autoridades nacionales y decirle que el presupuesto no cumple con los requerimientos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Aunque esto es así, y hay una directiva que así lo dice, que pueden devolver el proyecto de presupuestos a las autoridades nacionales, lo cierto es que nunca había pasado. Desde el año 2013 los países presentamos nuestros planes presupuestarios, que no es un detalle de todas las partidas presupuestarias, que se trata también de explicar cómo van a ir los grandes agregados de gastos e ingresos el año siguiente, de tal manera que, aunque la Comisión Europea en algunos casos ha pedido aclaraciones en algunos países, nunca se había llegado a una situación tan extrema como la de este año, en la que un país deliberadamente diga que no va a cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En abril, Italia decía que el déficit público para el próximo año, para 2019, iba a ser un 0,8% del PIB, y esto le permitía ir bajando la ratio de deuda pública. Pero, sin embargo, en las cifras que ha remitido en octubre, el déficit se eleva hasta un 2,4% del PIB. Y con ese déficit público, la Comisión Europea duda de que la ratio de deuda PIB pueda disminuir. Además, también estima que la previsión de crecimiento de la economía italiana va a ser inferior a lo que estiman las autoridades italianas. Y entonces, por estas razones por las que la Comisión Europea ha devuelto el plan presupuestario a las autoridades italianas y les ha dado un plazo de 3 semanas para que vuelvan a elaborar el presupuesto. Parece que el gobierno de Italia ya ha dicho que no va a volver a elaborar un presupuesto, y el siguiente episodio de esto que estamos viviendo en la Unión Europea lo vamos a tener el próximo lunes, porque el próximo lunes es cuando el Eurogrupo, es decir, los ministros de finanzas de la zona euro, van a analizar la situación italiana, y creo que tendremos nuevas noticias sobre esto. España, como no puede ser de otra manera, también ha presentado su plan presupuestario. En España saben todos ustedes que estamos viviendo una situación algo anómala, porque no tenemos todavía un presupuesto en la Cámara. Esto se debe a que el gobierno cambió en junio, de tal manera que no ha dado tiempo a presentar un gobierno en la Cámara, pero sin embargo sí que se saben cuáles van a ser más o menos la evolución de las principales partidas de gastos e ingresos para el próximo año, porque hay dos partidos, el partido que ahora mismo está en el gobierno y otro partido, que han hecho un acuerdo presupuestario, y así se ha comunicado a la Comisión Europea. Básicamente, el nuevo gobierno que tenemos ha asumido, también como no podía ser de otra manera, ha asumido los compromisos de reducción de déficit público para los próximos años. Una situación que yo les quiero llamar la atención es que después de 10 años ajustando las cuentas públicas, ustedes pensarán, bueno, ¿qué tamaño de sector público tiene España? Pues este es el tamaño de sector público que tenemos. Si nos comparamos con países de la Unión Europea, nos encontramos que España tiene un ranking, tiene una ratio de gasto público PIB de un 41%, que está 5 puntos por debajo de la media de la Unión Europea. Si en vez de hacer la comparación con la Unión Europea lo hacemos con la eurozona, nos encontramos que España es la tercera economía de la zona euro, y sin embargo tenemos los quintos ingresos y gastos más bajos de la zona euro. Es decir, de alguna manera ya podemos considerar que el margen para ajustar se nos está acabando. Entonces, lo que el gobierno ha apostado es por, también tenemos un intenso debate sobre los ingresos en España, que entronca con las conferencias que tuvimos ayer en el seminario, de cómo tener mayor músculo fiscal en España. Es un debate bastante actual ahora mismo que se está dando allí. Y el gobierno también apuesta por abrir nuevos espacios fiscales, como por ejemplo con 2 impuestos nuevos, que es el impuesto de transacciones financieras y la denominada tasa Google. Estos nuevos impuestos que está proponiendo el gobierno de España, a nadie se le escapa que para que tengan efectividad tiene que haber una coordinación en todos los países de la Unión Europea, porque si no, a la hora de establecer la tasa Google, pues obviamente las empresas tecnológicas se pueden establecer en cualquier otro país de la Unión Europea y evadir los impuestos. Y en eso se está trabajando también ahora en la Unión Europea, en establecer nuevos impuestos que nos permitan tener también una mayor capacidad fiscal. Para concluir, si me preguntan cuál va a ser el futuro de la política fiscal inmediata, pues el futuro de la política fiscal en España pasa
por seguir reduciendo el déficit público. Este año el déficit se sitúa por debajo del 3% del PIB, eso significa que España va a salir del procedimiento de déficit excesivo. Es el único país de la Unión Europea que sigue teniendo un déficit por encima del 3% del PIB y ya se cerrará este procedimiento para España, pero eso no implica que ya haya terminado el ajuste fiscal. Tenemos que seguir evolucionando hacia unas cuentas públicas equilibradas. Y esto es así porque, como yo les decía, la herencia de la crisis sigue siendo muy elevada, tenemos una deuda pública que es muy alta, es una vulnerabilidad para la eurozona, pero es una vulnerabilidad también para España, y hay que recordar que el Banco Central Europeo va a empezar a subir tipos, de tal manera que tenemos que estar preparados para esa nueva situación, la que vamos a tener que enfrentar más pronto que tarde. Pero es que además, si tenemos una visión más a medio o largo plazo, hay que tener en cuenta un importante desafío que nos afecta a todos y muy especialmente también en el caso de España, que es el envejecimiento de la población. Si miramos también las estadísticas, hay buenas noticias porque cada vez todos vivimos más, pero las noticias menos buenas vienen porque el impacto en las finanzas públicas de vivir más implica más gasto en pensiones, más gasto en dependencia y más gasto en sanidad. De tal manera que solamente si nos preparamos para esos retos que tenemos a medio o largo plazo es cuando conseguiremos realmente estar preparados para afrontarlos. Y concluyo diciendo que la mejor garantía de un estado del bienestar son unas cuentas públicas saneadas. Muchísimas gracias. Aló. Muchísimas gracias, Elena, por esa presentación. Felicitaciones. Elena nos ha mostrado la evolución de un proceso severo de ajuste fiscal que en verdad vale la pena profundizar para tener en cuenta acá en nuestros países. Nos dijo que en el 2009, con 120.000 millones de déficit fiscal, llegó a un 11%, y ya en el 2017 están con un resultado fiscal del 3.1%. ¿Cuál fue la estrategia? La estrategia fue de consolidación fiscal y reforma del marco de la disciplina fiscal. Muy interesante. Ya en el 2019 nos cuenta que España saldrá de lo que han denominado el procedimiento de déficit excesivo, obviamente contrastado hoy en día con una deuda pública bastante considerable. Creo que la evolución que nos ha mostrado ella de ese ajuste fiscal, pues nos invita a que no la dejemos ir sin contarnos algunas cosas complementarias. Aprovechemos a Elena, por favor, y todas las personas que deseen hacerle algunas preguntas o pedirle complemento de algunas de sus aseveraciones, lo hagan. Entonces, damos la palabra a quien quiera preguntar a Elena. Buenos días, muchas gracias, felicitarla por la exposición y hacerle la siguiente pregunta. ¿Cómo recibió y en qué forma el gobierno se comportó respecto de las medidas que tomaba la sociedad civil? ¿Hicieron acuerdos? ¿Llevaron adelante algún plan? ¿Lo explicitaron? ¿Fue aceptado por la sociedad? ¿Comprendió la sociedad lo que el gobierno hacía? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo. Un pequeño comentario antes de contestar a su pregunta. Cuando yo estaba preparando la exposición, cuando yo he tenido que resumir 10 años de trabajo en unas pocas láminas, en una exposición de media hora, pues así contado todo seguido, a lo mejor a alguien puede parecerle que esto ha sido fácil, pero han sido 10 años durísimos. Y enlazo con la pregunta, los ajustes fiscales siempre son muy duros. En definitiva, los ajustes fiscales y de la envergadura que se ha tenido que tomar en España
siempre hay protestas. O sea, no conozco ningún país del mundo y no conozco ningún sector que tome con agrado el ajuste fiscal. Si me pregunta por la sociedad civil, yo creo que los recortes, más o menos, los ajustes empezaron en el año 2010. Sí que se produjo un cambio de gobierno en el año 2012, pero bueno, y ahora ha vuelto a cambiar el gobierno, pero tanto con unos como con otros, realmente la situación al principio pues no se llegaba a entender bien la dimensión del problema. Sobre todo me estoy refiriendo a 2010. A medida que la situación pasaba, a medida que la situación iba siendo dramática, a medida que la tasa de desempleo estaba aumentando en España, llegando a tener 5 millones de parados. O sea, en España llegó un momento en el que se destruían 2.000 puestos de trabajo al día. Era una auténtica barbaridad. En esa situación realmente la sociedad fue consciente de que algo había que hacer. Y de hecho en el año 2012 hubo un cambio de gobierno que al partido, el partido que ganó el gobierno ese año, sí que se le dio una mayoría, como nunca se había conseguido en España, a nivel de administración central, a nivel de administración regional y a nivel de ayuntamientos. Nunca ha habido en ningún momento en la historia democrática de España que un partido haya tenido tanto poder y tanto consenso. Eso ayudó de alguna manera también a vertebrar el ajuste fiscal entre administraciones. Pero incluso ahora también que ha cambiado el gobierno, la consolidación fiscal continúa. De hecho, una de las dudas era si el nuevo gobierno iba a asumir los retos de consolidación fiscal, y yo creo que en definitiva en España, la economía española, fue tan duro lo que vivió en el año 2010, 2011, 2012, que considerábamos que la consolidación fiscal era la única vía que teníamos para sobrevivir y seguir dentro del proyecto del euro. Gracias. Jorge. Yo quisiera preguntar a la doctora Córdoba respecto a la cuestión que usted ha planteado, de que el proceso de reducción del déficit fiscal coincidió con el ritmo de recuperación del crecimiento de la economía española, lo que usted definió como timely. Esto significa que el factor fundamental que ha permitido la reducción del déficit fiscal ha sido la recuperación de la economía española. Por eso es que en el primer gobierno, en el gobierno del Partido Popular, lo primero que hizo el gobierno fue desregular las relaciones laborales, lo que permitió un incremento de la productividad, sobre todo en el sector automotriz, que permitió un aumento sustancial de las exportaciones. Y esto, a su vez, tengo entendido, fue la causa fundamental de la recuperación del crecimiento económico. La pregunta que yo quisiera hacerle es si estos nuevos impuestos que están en trámite no implica una contradicción contra ese intento de acentuar la recuperación de la economía española. Dos cosas para contestar a su pregunta. Realmente estamos hablando de una consolidación fiscal de 8 o 9 años en los que, como les decía, la mitad han sido en recesión. Es decir, el déficit público se tuvo que empezar a reducir incluso estando en recesión, porque era la única vía posible. Sí que es cierto que mencionaba usted la reforma laboral que se hizo en España. En España realmente, aunque siempre se habla de una reforma laboral, se han hecho dos. O sea, se hizo una en el año 2010 y el nuevo gobierno en 2012 hizo otra reforma laboral que efectivamente ha tenido mucho importante calado, y los economistas dicen que es uno de los factores fundamentales por los cuales en España se está recuperando empleo. Se empezó a recuperar empleo bastante pronto. No solo en la industria del automóvil. La industria del automóvil es importante para España, pero desde luego no tiene un peso tan significativo como para haber podido tirar per se de la economía. Mi opinión es que realmente no fue exclusivamente la reforma laboral lo que tiró de la economía para adelante, sino hay que tener en cuenta de verdad que se hizo una amplia batería de reformas estructurales. De hecho, nosotros estábamos todos esperando el viernes, cuando había un Consejo de Ministros, para ver qué reforma estructural va a ir esta semana.
Fueron años muy duros en donde la administración se trabajaba perfectamente en todos los ministerios, 14-15 horas diarias, muchísimos funcionarios, pues precisamente con toda esa revolución que estábamos haciendo en distintos sectores económicos, y en ese momento lo que había que hacer era esperar también bueno, pues a que esas reformas estructurales dieran sus frutos. Obviamente, y como no puede ser de otra manera, la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central Europeo a España le ayudó muchísimo. La compra de bonos, o sea, el whatever it takes de Draghi, o sea, nos ayudó muchísimo, igual que también la moderación del precio del petróleo. Dicho esto, y enlazando con la pregunta que me hacía, en relación a los nuevos impuestos, pues yo le comento, o sea, como le decía, en el país hay ahora mismo un intenso debate sobre cuál tiene que ser la política de ingresos que tenemos que seguir. Hasta ahora, la estrategia de consolidación fiscal, y cuando digo hasta ahora es con el gobierno anterior, la estrategia de consolidación fiscal consistía en mantener una ratio de ingresos PIB constante, más o menos en el entorno del 38-39% del PIB, y ajustar los gastos, mantener constantes los ingresos y ajustar los gastos. ¿Cómo se iban ajustando los gastos? Pues dejándolos crecer menos de lo que crecía la economía. Es decir, no significa que ya en esta etapa en la que estamos se recortaran gastos, sino que el gasto crecía menos de lo que crecía la economía y por lo tanto tu ratio gasto-PIB se iba ajustando. ¿Qué es lo que ocurre? El nuevo gobierno ha cambiado la estrategia fiscal y lo que considera es que hay que elevar los ingresos, hay que gravar más a las grandes empresas, hay que crear nuevos espacios fiscales con los dos impuestos que yo le he comentado, y eso permitirá también incrementar el gasto a la vez que se reduce el déficit público. Considera prioritario que ciertas partidas de gasto se incrementen. Esta es la estrategia fiscal que se ha presentado a Bruselas, y las autoridades comunitarias en ningún caso entran a decirnos si nosotros tenemos que elevar o reducir ingresos, si tenemos que incrementar o reducir gasto. Las autoridades comunitarias lo que quieren, o sea, y el objetivo es que España cumpla con los compromisos de ajuste fiscal que tiene. Perdón, Sí, una sí. pregunta, doctora Córdoba. ¿Qué fue lo que permitió evitar el rescate de los bancos españoles de parte de la Unión Europea? En el año 2012 se pidió un préstamo de 40.000 millones de euros, pero fue un préstamo específico para la banca española. O sea, a diferencia de otras economías que se produjo un rescate completo de la economía, en el caso de la situación española se pidió un préstamo exclusivo para la banca. Entonces, ¿esto qué implicaba? O sea, era un préstamo afectado que tenía unas condiciones muy flexibles y unas buenas condiciones, y también permitía que el gobierno español siguiese teniendo el poder de decisión, a diferencia también de otras economías rescatadas, como puede ser la griega, donde ya, o sea, al rescatarse toda la economía, sí que se le impusieron por organismos internacionales pues un programa de estricta supervisión. En el caso de España, o sea, la supervisión que se acordó cuando se pidió ese préstamo era en definitiva cumplir con los compromisos que teníamos por la pertenencia a la zona euro. En definitiva, cumplir con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que nos hemos dado todos los países que pertenecemos al Club del Euro. ¿Y con esos 40.000 millones de euros qué se hizo? Esos 40.000 millones de euros fueron exclusivamente destinados a recapitalizar las instituciones financieras españolas. ¿Se consolidaron varias? Sí, o sea, en el ámbito, una de las reformas más profundas también que se ha llevado a cabo es la reforma del sector bancario en España. Entonces, en España teníamos por una parte el sector, o sea, los bancos, los grandes bancos, pero es que teníamos también las cajas. No sé si les suenan las cajas, son pequeños bancos en los que la gobernanza estaba compartida por autoridades de las comunidades autónomas, es decir, no solamente estaban banqueros en los gobiernos de las cajas, sino también estaban políticos. De facto ya las cajas están totalmente abolidas en España, se ha llevado un proceso de reestructuración en las que muchas se han ido fusionando con entidades mayores, y ahora mismo hemos pasado de tener una estructura bancaria muy atomizada a tener entidades grandes, recapitalizadas
y sobre todo también entidades muy, muy grandes. Sí, doctora Diana Marcos de Uruguay. Hemos venido viendo en este seminario la volatilidad de las empresas multinacionales y los capitales. ¿Cuál es su opinión respecto a estos nuevos impuestos a las grandes empresas? ¿Cómo haría la economía española para que no se retiren de España? Es decir, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo se aplicaría? En el año 2013, en el seno de la Unión Europea ya se está debatiendo el impuesto de transacciones financieras. En definitiva, el impuesto por llevar a cabo transacciones financieras entre entidades bancarias. Estamos en el año 2018, terminando el año 2018, y se sigue debatiendo. En definitiva, y lo he dicho en la exposición, o sea, mi opinión es que es absolutamente necesario que se lleve a cabo una acción coordinada entre los distintos países de la Unión Europea para que estos impuestos funcionen y para que estos impuestos tengan eficacia recaudatoria. Solamente si todos los países de la región, si todos los países del área, pues llevamos a cabo una armonización fiscal, sobre todo en esos impuestos que son muy volátiles, pero ya no solamente los dos que he mencionado yo, o sea, no solamente el impuesto de transacciones financieras y la tasa Google, es que el impuesto de sociedades ahora mismo también en un mundo tan globalizado necesariamente tiene que estar armonizado. Y sin embargo nosotros en la Unión Europea sí que tenemos unas grandes diferencias por países. Tenemos, por ejemplo, a Irlanda con un tipo impositivo de un 15%, cuando la media de los países de la zona pues tenemos tipos del 20, 25, incluso alguno ya ronda el 30. Solamente si mejoramos la coordinación en materia de ingresos, solamente así en el ámbito de la Unión Europea y en el ámbito de la eurozona tendremos músculo fiscal para reforzar nuestros sistemas fiscales. Marcelo Acuña de ASIP. Te quería preguntar, Elena, dijiste que gran parte del ajuste pudo recaer en los gastos de inversión o de capital, pero por otro lado también mencionabas que mucha de la inversión se hizo con fondos europeos. El ajuste no habrá caído sobre los fondos europeos, sino sobre recursos propios. ¿Cuáles eran los porcentajes? ¿Podrías explayarte un poquito sobre eso? Me pareció interesante el otro día, creo que fue el primer día del seminario, cuando se hablaba de los ajustes fiscales inteligentes. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todos los que hemos estado, todos los que trabajamos con la política fiscal. ¿Cómo diseñar un ajuste fiscal inteligente? ¿Cómo hacer más con menos? Entonces yo incluí también esta diapositiva en mi exposición porque yo creo que un ajuste fiscal inteligente no sigue una receta común para todos los países. En definitiva, los países tenemos que analizar cuáles son las características de nuestras cuentas públicas, cuáles son nuestras partidas de gastos e ingresos, y cada país tendrá su propio ajuste fiscal inteligente. En el caso de España, como les decía, entramos en la crisis en el año 2007, entramos con un stock de infraestructuras que ya les digo que en el país hubo un debate si estaba sobredimensionado. Entonces yo ahí lo que les decía era que ¿por qué España había llegado a tener este stock de infraestructuras tan importante? Porque desde que España fue parte de la Unión Europea, estuvimos recibiendo fondos, me estoy refiriendo desde el año 96, estuvimos recibiendo fondos que principalmente estaban destinados a mejorar nuestras infraestructuras. Es decir, yo me estoy refiriendo a fondos que se estuvieron recibiendo durante 15 años antes de que estallara la crisis del 2008. No que en el 2008 empezáramos a recibir fondos para financiar infraestructuras. Es una situación completamente diferente. De hecho, y ayer lo comentaba con el doctor Jorge, España recibió muchos fondos, sobre todo cuando nos unimos a la Unión Económica y Monetaria, porque éramos uno de los países con menor renta, uno de los países más pobres. Ahora, y con las últimas ampliaciones, España ya el ingreso está próximo a la media, o sea, se espera que en el próximo presupuesto ya vamos a estar próximos a la media, de tal manera que ahora mismo los grandes beneficiarios de los fondos europeos pues no es España, o sea, son países como sobre todo Polonia, Rumanía, Bulgaria. De tal manera que yo lo que les decía era,
unido a que tuvimos una época de expansión muy importante, una época sobre todo que la expansión venía dada por el boom inmobiliario y el boom de las grandes infraestructuras, y si eso se compaginó con todos los fondos que nos venían de la Unión Europea que estaban afectados a llevar a cabo infraestructuras, pues es lo que determinó que tuviéramos un stock muy potente, y durante estos años básicamente nos hemos dedicado a invertir en el mantenimiento de las infraestructuras, pero no construir nuevas. Gracias. Espacio para una última pregunta, por favor. Bien. Agradecemos de nuevo a Elena por su exposición. Vamos a entregarle un obsequio, un diploma y por favor un gran aplauso.